Y esta mañana está con nosotros Manolo Atala, él es cofundador y CEO de Fairplay. ¿Cómo estás, Manolo? Buenos días. Rodrigo, muchísimas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Y bueno, primero que nos cuentes qué es Fairplay, sobre todo en un contexto en donde empieza el hot sale, pues por eso en parte resulta interesante conversar contigo. Cuéntame. Muchísimas gracias. Bueno, pues Fairplay es la primera empresa de Revenue Based Financing en Latinoamérica. Revenue Based Financing es una terminología que se usa para empresas de financiamiento a base de ingresos, en donde nosotros financiamos empresas de e-commerce a través de sus campañas de marketing, inventarios y costes logísticos. Y adicional les proveemos de tecnología y de una plataforma de insights para que puedan ejecutar mejor sus negocios, en resumidas cuentas. O sea, ustedes les dan financiamiento, o sea, digamos, eh, financian la publicidad a cambio de un porcentaje de los ingresos de la empresa o de las ventas. Exactamente, hasta que se recupere la inversión más un fee. Es una comisión fija, no tenemos una tasa de interés como tal. Bien. Y la publicidad, o sea, le dan dinero a las compañías con el objetivo de que lo utilicen en cualquier plataforma de publicidad que ellos quieran, o ustedes ya tienen un inventario, o cómo funciona esa parte. No, en realidad nosotros proveemos del financiamiento para que ellos pauten, Ah, para que ellos paguen a sus proveedores de publicidad como Google, Facebook, TikTok, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo que sus inventarios a sus proveedores pueden ser internacionales, nacionales, o sus costes logísticos como Estafeta, DHL, 99 minutos o lo que utilicen ellos, ¿no? claro. Ahora, ¿cómo has visto la evolución justamente del comercio electrónico en México y sobre todo las pequeñas empresas, o sea, tus clientes, sobre todo a raíz del 2020, en donde se convirtió en un catalizador del avance del comercio electrónico? Pues mira, yo creo que e-commerce viene creciendo brutalmente en Latinoamérica y especialmente en México desde antes de la pandemia. Creo que era una tendencia que ya se veía venir desde antes y obviamente pues el catalizador fue 2020, en donde pues no podíamos nadie ir a tiendas físicas y con lo cual eso migró a que todo fuera online. Eso sí, efectivamente fue un catalizador, pero ya venía esa tendencia y lo que veo hoy también en 2022, ya después de haber, no diría que se ha acabado la pandemia como tal, pero que se ha regularizado el comercio tradicional, veo una tendencia a la alza muy grande porque hubo una adopción muy fuerte durante la pandemia, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que compraba online creció muchísimo y obviamente se quedaron con esa adopción post pandemia. Entonces, lo veo muy positivamente en esto, Cla- honestamente. Claro, ahora, ¿cómo ves las tendencias en función y qué están viendo en Fairplay en función de justamente pues las grandes plataformas? Hay dos jugadores de comercio electrónico importantes, muy grandes, ¿no? Amazon, Mercado Libre, pero hay otros también. ¿Y qué tanto es, digamos, eso lo que ha crecido? Es decir, las ventas de pequeñas empresas a través de estas plataformas y qué tanto de manera directa, cómo está comprando el consumidor y de qué depende. Fíjate que quiero comentar un punto bien importante. Creo que la tendencia hoy en día es manejar una estrategia omnicanal, ¿no? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente los comercios utilizarán sus propias plataformas, ¿no? Como su propia página web, como un canal más. Es decir, tienes que utilizar estrategia de marketplaces, tienes que tener, a los que tienen tiendas físicas, tienen que tener el punto físico, pero es una estrategia de omnicanalidad en general, ¿no? Yo ya no veo nada más e-commerce o nada más comercio físico, sino la omnicanalidad yo creo que va a ser lo que va a dictar el éxito de muchas de las compañías que durante un par de años estuvieron vendiendo solamente en línea, ¿no? Y aprovecharte de estos marketplaces como canales adicionales bien manejados. Claro. ¿Y qué tanto el sitio en lo individual es, digamos, relevante en términos de, pienso sobre todo en muchos negocios, a lo mejor no tan grandes, que en la pandemia pues se supieron adaptar. Muchos que además, por ejemplo, en el caso de comida y esas cosas, pues están también en las otras plataformas, ¿no? Didi Food, Uber Eats, etcétera. ¿Qué tanto, digamos, deberían centrar o qué porcentaje deberían centrar en estas grandes plataformas? ¿Qué tanto en su propio sitio? Y sobre todo, bueno, pues como ya decías, los que tienen tiendas físicas, a lo mejor centrarse, ¿no? Obviamente esa parte no es
necesariamente sencilla, sobre todo depende de cuántas sucursales tengas, cómo manejas el inventario, etcétera. Si es pequeño, pues es más fácil, obvio. Pero ¿cómo lo ves? Es decir, ¿qué tanto tiempo deberían estar dedicando a la parte de los grandes canales versus su propio sitio? ¿Cómo estás viendo las tendencias de consumidor? Mira, en realidad no te podría decir que yo le dedicaría más o menos a un canal. Creo que hay que probar todos los canales, depende de qué producto o servicio estés vendiendo. Creo que hay productos bien específicos en donde probablemente Amazon te funcione mucho más, hay otros en donde Mercado Libre te puede funcionar más, y hay otros en donde la experiencia del cliente es tan importante que a lo mejor le metes muchísimo más esfuerzo a tu propio canal, ¿no? A tu propia página web o a tu tienda física. Entonces, creo que no hay una regla, en realidad. Depende mucho del producto, depende mucho de cuánto hayas probado las plataformas y creo que todas son importantes. O sea, creo que a todas hay que ponerles un cierto peso, ir probando y ver cuáles son los canales que te funcionan mejor y en dónde conviertes de mejor manera, ¿no? Claro. Ahora, tú tienes mucha experiencia en el mundo del emprendimiento, en muchas empresas en las que has participado, que has visto nacer. ¿En qué etapa estamos? ¿Qué dirías? ¿Estamos en una etapa de madurez o todavía hay mucho terreno por crecer? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que hay mucho terreno por crecer todavía. Afortunadamente, en los últimos 5 o 6 años se ha ido construyendo infraestructura alrededor de e-commerce que ha permitido también que el crecimiento sea muchísimo más veloz. Y cuando hablo de infraestructura me refiero a nuevos métodos de pago, nuevas herramientas financieras atrás de los e-commerce. Hay muchas compañías como los Buy Now, Pay Laters que están incentivando la venta o el crecimiento de la venta en e-commerce y muchas otras herramientas que han permitido democratizar el crecimiento de muchos e-commerce, ¿no? Y productos como el nuestro también de financiamiento para poder ayudar a emprendedores a que puedan tener acceso a capital para crecer más rápido. Entonces, creo que todavía hay muchísimo por crecer. El año pasado, si no mal recuerdo, vendimos alrededor de 85 mil millones de dólares en toda Latinoamérica, de los cuales creo que entre el 27 y el 29% representa México. Entonces, creo que todavía falta muchísimo por crecer, falta mucha tecnología por implementar y creo que si bien estamos retrasados respecto a Estados Unidos o algunos países de Asia, algunos años, creo que la capacidad que tiene Latinoamérica y México en especial de poder hacer catch-up o de poder alcanzar a estos países muchísimo más desarrollados en comercio electrónico es bastante viable en los siguientes 2 a 5 años, diría. Entonces, estamos en etapa media, lo diría de esa manera. No estamos tan early, no estamos avanzadísimos. Creo que estamos a la mitad y creo que todavía hay mucho camino por recorrer. Claro. Actualmente, ¿cuántos clientes tienes en Fairplay o cuántos, no sé si les dices clientes o socios, etcétera, por la naturaleza, digamos, del financiamiento que otorgas y lo que finalmente obtienen a propósito de lo que vendan, justamente el resultado que tengan las empresas? ¿Cuántos son? Pues mira, ya tenemos varios cientos de clientes y una de las cosas que quisiera comentar, independientemente del número de clientes, la semana pasada rebasamos ya los 1,000 millones de pesos originados en Fairplay y este año solamente 2022 vamos a cerrar con 1,500 millones de pesos originados. Entonces estamos impulsando realmente a las pequeñas y medianas empresas de comercio electrónico que quieren crecer más rápido, que quieren tomar ventaja de compra de inventarios, de marketing, etcétera. Y creo que estas dos métricas indican que al final del día hay muchísimos e-commerce que se pueden ver beneficiados por esto. Hoy estamos ya con cientos y esperamos el próximo año ya rebasar los más de 1,000 clientes. Entonces, pues muy contentos de dónde estamos ahora y dónde creemos que podemos llegar. Claro. ¿Y dónde surgió el capital inicial, digamos, para pues otorgar estos 1,500, por ejemplo, de este 2022? Mira, nosotros iniciamos en 2019, muy a finales de 2019, de hecho arrancamos operación en 2020, 3 meses antes de la pandemia. Los socios inversionistas que nos ayudaron a lanzar la compañía fueron Nazca Ventures, que es un fondo Ajá. mexicano, un fondo de Venture Capital, y QED Investors, que es un fondo de Virginia, que lideró nuestra primera ronda de inversión en 2019. Fue una ronda por 5 millones de dólares y luego tuvimos la gran oportunidad de cerrar una serie a principios de este año, en enero de 2022, en donde ya se incorporaron también como socios Dila Capital, Elevar Equity, Speed Invest, Kayak Ventures,
y varios ángeles inversionistas, ¿no? Entonces, hemos sido muy afortunados porque tenemos grandes socios inversionistas y al mismo tiempo tenemos un socio de deuda, que es Architect Capital, que es quien provee realmente exactamente. el capital de deuda, exactamente. Claro. Manolo, pues un gusto, se acaba el tiempo, pero bueno, espero que hablemos muy pronto y sobre todo, bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y encantado de estar aquí. Gracias. Ahí escuchamos a Manolo Atala, cofundador y CEO de Fairplay. Vamos a hacer un corte, regresamos con más.